Bueno, buenos días a todos. Gracias por aceptar esta invitación. Pido una disculpa porque tuvimos un problemita con el tema del internet, pero ya está como solucionado. Entonces, bueno, bienvenidos a este espacio. El primero que uno debe hacer es presentarse porque la mayoría de pronto no me conocen. Mi nombre es Paula Andrea Mejía. Yo soy diseñadora de modas hace unos 13 años y me vengo desempeñando en la industria de moda, liderando grupos de diseño hace ya los 13 años. Hace unos 2 años decidí, debido a mí el tema del styling, decidí volverme también asesora de imagen y desde ahí empezó como este cambio y esta concepción de el tema sostenible. Empecé un proceso personal y decidí pues compartirles ese tema de asesoría de imagen a Ani, que sé que es una chica que comparte como las mismas ideologías mías, y empecé de ahí salir los primeros pinitos para lo que es ahora Circundante. Entonces, quería pues como contarles ese espacio, qué hace Circundante, cómo nace Circundante, debido a que ha pasado todo este tema de pandemia, entonces Circundante nace de manera virtual. Y pues empezamos con temas muy específicos a raíz del tema de sostenibilidad. Digamos que la moda es nuestra excusa, pero nosotros bien queremos extender eso a otras materias. ¿Qué hace Circundante? Circundante nace para educarnos. Nosotras mismas obviamente hemos estado en un proceso de educación y educarlos a todos ustedes a este tema de sostenibilidad dentro de la moda y de otras ramas. Entonces, en este momento ya voy a dar inicio al congreso y pues a contarles que tenemos un staff de capacitadores excelentes. Entonces, voy a darle el inicio a la primer ponente. La primer ponente es una diseñadora de espacios. Ella hace 8 años tiene esta profesión. Se dedicó a raíz de su amor por la docencia a empezar a enseñar ese tema de diseño y trasladó todo su conocimiento como diseñadora de espacios al tema de la docencia. Ahora es también asesora de imagen y nos va a compartir como todo este conocimiento que ha adquirido en su trayectoria laboral. Entonces, démosle la bienvenida a Ani Toro. Para mí es un honor tenerla dentro de este tema de ponencias y pues no siendo más, le cedo la palabra a ella. Ani, ¿ya estás conectada? Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno. Pero no te vemos. Ahora sí. Hola, buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje. Les voy a compartir la pantalla y les voy a contar con qué tipo de tema vamos a iniciar el día de hoy. Listo, entonces básicamente voy a empezar hablando de la macro tendencia de sostenibilidad, porque básicamente durante mucho tiempo hemos estado escuchando el término, ¿cierto? Hemos venido hablando sobre la sostenibilidad, sobre el ser amigable con el medio ambiente, pero finalmente se ha generado como un ejercicio un poco errado con relación a esto. Entonces, lo más lógico que vemos desde este congreso es que empecemos a abordar el término, algunos elementos que se adhieren a él para que la entendamos a cabalidad y para que realmente pues como que tengamos una conciencia un poco más extensa de lo que sugiere todo el ejercicio sostenible, ¿cierto? Debo decir que lo que vamos a ver a continuación no es una cátedra de qué es la sostenibilidad, ni realmente como términos aplicados a ella, sino que es más bien una reflexión que quiero pues como generar
iniciando este congreso para que establezcamos nuestro rol a partir de lo que es el ser sostenible, de lo que nos enmarca esta tendencia, que ya vamos a hablar porque es una macro tendencia realmente, y porque se viene hablando de ella desde hace mucho tiempo. Básicamente se ha hablado de la sostenibilidad porque en todo el avance y el auge tecnológico y todo el tema industrial, se ha empezado a hacer uso indiscriminado de los recursos naturales y obviamente esto ha hecho que entremos en conflicto a la hora de establecernos como sociedad con relación a ese uso de los recursos, ¿cierto? Un grupo de personas empezó a entender que realmente los recursos en algún momento se nos van a acabar, se nos van a agotar y que hay que hacer algo por eso, independiente que estemos velando por el presente, no podemos descuidar el futuro. Entonces, desde esa perspectiva y desde esa idea de mantenernos en el tiempo, sostenernos en el tiempo, se empieza a hablar fuertemente del término y cómo empezar a reducir todos estos impactos ambientales que se ha hecho a partir de toda la revolución industrial y todo lo que ha traído consigo pues este evento como tal. Básicamente yo también quiero hacer como acá una salvedad, y es que no todas las industrias logran migrar de manera imponente al tema sostenible, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Porque realmente no toda la naturaleza de los servicios o los productos que estas empresas o las industrias ofrecen tienen esa capacidad. Entonces, en algún punto, todos los esfuerzos que se hagan por adherirse al sistema sostenible, a entenderse y a verse como una entidad, en este caso, pues en este contexto que lo hablo, verse inmerso en el papel de la sostenibilidad, se hace un poco más complejo. No imposible, pero se hace un poco más complejo, porque obviamente dependiendo de la naturaleza de su servicio, hay unas industrias que indiscutiblemente sus procesos no logran llegar a ser sostenibles en cuanto a su sustrato principal. Entonces adhieren el tema de la sostenibilidad a la parte de cómo llevan los procesos internos en la empresa, el tema de la economía, más no en el tema final o el producto final o el servicio final, ¿cierto? Entonces, desde ahí es desde donde hago la primera como reflexión o pauta con relación a que no todo el tiempo se puede hablar de una sostenibilidad completa, ¿sí? No todos la logran acercar de esa manera y en tanto entendamos eso, podemos como empezar como a vincularnos a la línea que más nos parezca, ¿cierto? Porque obviamente macro tendencia de sostenibilidad nos está invitando o nos está diciendo que finalmente, entonces no es solamente sostenibilidad en la economía, no es solamente sostenibilidad a nivel político, no es solamente sostenibilidad a nivel social, sino que todos esos componentes empiezan a emerger de una u otra manera y pues finalmente de esta forma nos podemos como empezar a acercar y a cobijar bajo la tendencia. Cuando hablamos de una tendencia, que ese es un término que se escucha y se usa indiscriminadamente y como muchos simplemente hacemos como que lo conocemos, pero realmente no sabemos el significado, simplemente lo escuchamos y listo. Tendencia básicamente atiende a lo que va a tender el mercado, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de que en la actualidad hay una macro tendencia de sostenibilidad, estamos diciendo que esta es la brújula del mercado. Absolutamente todas las industrias en este momento deben migrar
hacia ese mercado, hacia esta tendencia, a que su mercado, a que su oferta migre hacia la tendencia sostenible. ¿Por qué? Porque finalmente si no se logra esto, lo que vamos a hacer es que no vamos a pertenecer o posiblemente podemos desaparecer o podemos perder auge, ¿cierto? Es básicamente, como les digo, una brújula. Si nos perdemos de vista del camino, entonces obviamente vamos a dejar de existir dentro del contexto del consumo. Estamos hablando, en este caso, dentro de ese contexto. Entonces, por eso decimos que es una macro tendencia, porque dentro de ella se hallan otros componentes que ya más adelante los vamos a comentar y a abordar. ¿Qué vamos a encontrar entonces acá? Unos términos muy sencillos que hay que tener en cuenta, los ámbitos de desempeño de la sostenibilidad, las tendencias sostenibles en este momento, pues finalmente vienen generándose hace más de 5 años, pero que todavía tienen auge y que están tomando todavía fuerza. Y vamos a mirar si es una tendencia o moda, si la sostenibilidad realmente es una tendencia o es una moda. Entonces, dentro de todo este cuento, sostenible, sustentable son sinónimos, ¿cierto? Porque hablamos de economía sostenible, economía sustentable, entonces a veces de pronto puede generarse un conflicto ahí de que, bueno, ¿de qué me están hablando? ¿De lo uno o lo otro? Y básicamente, ¿a qué se refiere lo sostenible? Es una cualidad, que básicamente lo que invita es a conservarse, a reproducirse por sí solo y sin tener ninguna intervención o apoyo externo. También hablamos de un desarrollo sostenible. Entonces, el desarrollo ya es la forma, el camino, la vía que yo tomo para que todo ese progreso que quiero generar a nivel económico, a nivel político y a nivel social se establezca o se consolide en el presente sin comprometer, obviamente, esos recursos futuros, que es lo que estamos hablando. Aquí estamos jugando con el presente y con el futuro, indudablemente. Entonces, ¿cómo definimos la sostenibilidad? Como una condición de conservación y reproducción por sí solo sin el apoyo externo, ¿cierto? Sigue siendo una cualidad. Sostenibilidad, sostenible, sigue siendo una cualidad. Dentro de todo esta atmósfera sostenible, entran, como bien se los nombraba antes, el tema económico, el tema del medio ambiente y el bienestar social. Y una de las pautas o de los ítems más importantes de la sostenibilidad es garantizar el equilibrio en estos tres eslabones, ¿cierto? En estos tres hemisferios. Y hay un elemento que empezó a transversalizar estas tres eslabones, que es la tecnología, porque la tecnología nos viene acompañando desde hace mucho tiempo e indudablemente ya es inherente a todas las actividades que nosotros como grupo de personas establecemos. Entonces, sin tecnología no se puede hablar de un crecimiento económico, igualmente tampoco se puede hablar de esas mejoras para evolucionar en temas del desarrollo medioambiental, y tampoco se puede hablar de una buena gestión social si descuidamos ese término tecnológico, y por eso lo decimos que es una transversal a esos tres hemisferios. Ahora vamos a mirar cuáles son esos ámbitos a donde yo puedo aplicar realmente el tema sostenible, que obviamente son dos ámbitos y estamos hablando en global. Entonces están los métodos productivos y los procesos económicos. Lo que les decía ahorita al inicio, de que realmente yo creo que muchas personas que llegaron a este congreso
y pues las otras ya se han instruido un poquitico del tema, de pronto tienen todavía esa idea de que la sostenibilidad solamente tiene que ver con un tema de conciencia ambientalista, un mercado que vela por la preservación del ecosistema. Y sí, esa es la finalidad, pero no para llegar a ese fin solamente vamos a abordar esa línea de sembrar árboles, ¿cierto? Limpiar ríos, porque no es solamente esa, no es esa la única forma de accionar para que se vea que realmente dentro de un ecosistema, dentro de una sociedad, se establece un tema de sostenibilidad. Entonces, por eso hablamos de que hay otros elementos, otras esferas, otras atmósferas a las cuales la sostenibilidad puede cobijar perfectamente y puede hablarse literalmente de que hay sostenibilidad. Entonces, quitémonos un poquitico esa idea de que la sostenibilidad es un bosque, de que la sostenibilidad es un río limpio, de que la sostenibilidad es reciclar. De hecho, ahora que menciono el tema de reciclar, voy a hacer acá un pare, y es porque el ejercicio de reciclar es algo muy básico y también se ha venido estableciendo desde hace mucho tiempo como algo muy importante dentro del hábito del ser humano. ¿Para qué? Para contribuir con ese cuidado. Sin embargo, creo que no ha habido la suficiente información, la suficiente como interiorización de esa idea, ¿sí? No la hemos apropiado, no la hemos acogido, no la hemos concientizado totalmente para que se vuelva una práctica realmente funcional, ¿sí? Que no se vuelva como algo que hacemos a ojo cerrado porque nos dice el medio de que hay que reciclar, o porque, no sé, siempre veo las 3 canecas colocadas en diferentes puntos de mi ciudad o de mi universidad o de mi trabajo, sino que realmente llevemos la práctica de una forma con convicción, ¿cierto? Realmente el tema sostenible es un tema de convicción pura. Si uno no tiene convicción, y esto aplica para muchas cosas en la vida, si uno no tiene convicción al empezar a generar ciertas actividades dentro de su habitualidad, se caen rápidamente. Entonces, como no es algo que yo tengo mentalizado como importante, entonces se cae finalmente. Entonces hablamos desde ahí como que hago hincapié o hago como la relevancia en términos de que hemos llevado este término de una forma muy somera, como sí, lo que nos hablan en los medios, pero finalmente hemos actuado, y voy a decir la palabra, como unos completos borregos a partir de cómo concebimos el concepto. Entonces, listo, ya terminando con este ejemplo, seguimos acá con el tema de hacia dónde enfoco la sostenibilidad y desde dónde la puedo empezar a aplicar. Desde los métodos productivos, que básicamente se refiere a la forma, a los medios, ¿sí? A esas ideas y a esos recursos que forman parte como de esa idea de conseguir algo, ¿cierto? Métodos productivos. En este sentido, tenemos un ejemplo muy claro y es cuando hablamos de energía sostenible, ¿cierto? Es la manera como se genera la energía. Como la energía es un recurso renovable, se puede hablar de que hay un tema de generación de energía sostenible porque el recurso, al ser renovable, es sostenible. ¿Por qué? Porque si se acaba, vuelve y se regenera, se restablece. Entonces, desde esa perspectiva, se está hablando de algo sostenible o sustentable, ¿sí? Cuando hablamos de procesos económicos, estamos ya dirigiéndonos a un tema de las actividades, el grupo de actividades que yo establezco para cierto fin, ¿cierto? El paso a paso. Entonces, dentro de los procesos económicos, yo puedo tener la inversión, la circulación, la producción y el consumo. Y para eso voy a traer el ejemplo que es una de nuestras excusas en Circundante, y es el tema de la moda sostenible, la moda ética o la moda circular, como le llaman en muchas ocasiones, ¿cierto? Que vendrían siendo sinónimos. Entonces, en la moda sostenible usted tiene una inversión
que es la que hace la persona que adquiere el artículo por primera vez, ¿cierto? Luego hay un tema de circulación, que es cuando pasa a esa otra persona que te lo compra por un precio o te lo intercambia, o sea, ya ahí se establece la transacción, es de acuerdo a cómo tú la establezcas con esa persona. Hay un tema productivo porque finalmente no es que yo esté, realmente yo puedo producir otra idea basándome en esa pieza principal que estoy consumiendo, la puedo transformar, entonces desde ahí ya hay otra producción, ya la prenda se convierte en otra cosa, y finalmente tenemos nuevamente un consumo que es el uso de la prenda. Entonces miren que acá ya no tenemos esa línea en horizontal, donde solamente compramos, consumimos y desechamos, sino que nos estamos encaminando hacia un ciclo que finalmente es a lo que nos invita el tema del consumo sostenible, ¿cierto? Y del consumo inteligente, porque también esa es otra palabra que aparece acá, inteligente. ¿Por qué hablamos de inteligente? Porque literalmente te invita a pensar en qué realmente estás consumiendo, ¿sí? ¿Cuánto estás gastando? Administrar tus recursos, no solamente a nivel de dinero, sino de cómo estás invirtiendo tu tiempo. Es que esto realmente, mi gente, encierra unas esferas muy íntimas, inclusive en la forma en cómo tú estableces relaciones con el otro. Porque cuando uno establece una conciencia plena con el respeto del medio, yo estoy también cuidando al otro. Entonces, desde ese sentido, hablamos de que literalmente esto cobija a todos y toca fibras inimaginables. Bueno, acá llegamos a otro punto que de alguna manera causa a veces como conflicto, y es tendencia moda. Y aquí no voy a hablar de la moda, como prendas, los últimos arrebatos, lo que nos muestra pues como las revistas, ni nada de esto. Aquí vamos a hablar de qué es moda, ¿cierto? ¿Qué es la moda y qué es la tendencia? La tendencia es la idea en sí, o sea, lo que surge, el primer chispazo, lo que se empieza a llevar por un grupo pequeño de personas. Y esa idea para hacer tendencia, permite evolución en el tiempo, ¿cierto? Entonces no es palabra de Dios, sino que finalmente puede verse como alimentada por muchas otras ideas que a partir de su desarrollo la nutran y la engrandezcan más, o por el contrario la hagan desaparecer, porque obviamente hay macro tendencias que no perduran en el tiempo, ¿sí? Entonces decimos que la tendencia es ese paso previo a lo que es moda. ¿Y qué es moda? Moda es la utilización de esas ideas de forma masiva. Entonces, por eso, cuando hablamos de moda, hablamos de que ya no hay un raciocinio por parte de la gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo empiezo a usarlo porque lo veo en otros, ¿sí? Pero no tengo como esa intención de indagar por qué lo estoy usando, por qué lo estoy haciendo, ¿sí? Mientras que en la tendencia, como si hay una evolución de ideas, siempre se está pendiente de eso, siempre se está sujeto a lo que coherentemente yo quiera establecer como idea principal. Cuando se convierte en moda ya está viéndose intervenida esa idea por un número indiscriminado de personas aleatorio que empiezan a asumir cada uno de estos ítems que trae la tendencia a su manera, ¿cierto? Porque sabemos que dentro de la sociedad hay subgrupos. Entonces, cada uno pertenece a un subgrupo, ¿sí? Dentro de las 5 tendencias sostenibles que aparecen, pues como dentro de todo este marco de la tendencia sostenible, tenemos la reducción de la huella de carbono, que básicamente lo que nos sugiere, vamos a tener de hecho una charla más adelante sobre la huella de carbono, que básicamente nos invita
a revisar cuánto el porcentaje de la emisión de gases que cada persona tiene en el transcurso de su vida, ¿cierto? Por ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, una de las de las actividades que más aumentan el tema de la huella de carbono en la población femenina es el tema del ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos demasiado material desechable. Entonces, al consumir tanto y al desperdiciar tantas cosas con relación a este evento que es natural, pues se aumenta nuestra huella de carbono en el tiempo, ¿cierto? Porque entonces estamos generando mucho desperdicio, ¿sí? También hablamos de la movilidad limpia como una de las 5 tendencias sostenibles. Entonces, esto es algo que ha involucrado y que ha generado que se establezcan como estos roles como ciudadano, por ejemplo, a la hora de transitar por mi ciudad. Entonces, el desarrollo de las ciclorrutas, ¿cierto? No es en vano. El invitar a que la gente use la bicicleta, ni siquiera es por un tema de salud física, sino que es un tema de esa relación amigable que tengo con el medio, ¿cierto? O sea, ahí se puede actuar en dos sentidos. Yo puedo tener esa conciencia de que me movilizo en bicicleta porque quiero estar en forma o porque quiero ayudar al medio ambiente. Las dos son válidas, pero entonces no nos llamemos sostenibles cuando lo que me interesa solamente es mi bienestar personal, ¿sí? La sostenibilidad lo que me invita es a pensar en el otro, literalmente. Hablamos de cero desperdicio como otra tendencia sostenible. Nos dimos cuenta que el desperdicio o los desechos se convierten en arte, que tantos años estuvimos despilfarrando, botando cosas que ahora cobran valor y mucho valor, ¿sí? Y entonces ya se convierten en ideas creativas y novedosas. Algo que siempre se había desechado, ahora se convierte en arte. Entonces, desde ahí también es como esa reflexión. La moda circular, ¿cómo no la vamos a tener dentro de la tendencia sostenible? Es algo que realmente se ha venido involucrando poco a poco, sobre todo a nivel de los países latinos, porque en el tema de la moda circular se tienen demasiadas creencias y una de ellas, y que realmente nos toca mucho la fibra al latino, es el que usa prendas de segunda es porque no tiene plata para comprar de primera, ¿cierto? Entonces, desde esa creencia se toma de forma negativa el uso de estas prendas. Pero ahorita, como estamos en todo este auge de querer adaptar un estilo pasado no sé, de 10, 20 años atrás a lo mío, entonces ahí sí, ¿dónde puedo encontrar prendas así? Solamente en una boutique de segunda, ¿cierto? Puedo encontrar estampados, tejidos, porque por más que ahorita en este momento se estén produciendo cosas y sabemos que la moda es cíclica en cuanto a tendencias, entonces tenemos el botacampana, entonces está, no sé, un año y por allá a los 5 años vuelve y aparece, entonces se vuelve un círculo. Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a abordar la moda circular como un estilo de vida, ¿sí? Porque las tendencias nos invitan y nos literalmente tienen que ver con el estilo de vida, tocan esa fibra del hábito, del cambio, de la forma en cómo hago las cosas y pues finalmente nos resulta muy atractivo tener como estas prendas de antes y adaptarlas a lo que tenemos ahora, ¿cierto? Entonces, desde ahí está en apogeo el tema de moda circular. Pero miren que la razón que les estoy dando no es la más importante. La más importante es tener en cuenta que es que la moda, o sea, que la moda realmente contamina mucho, ¿sí?
No empiezo a generar como, ay, sí, yo compro, yo intercambio con mis amigas, o yo compro, o yo le compro, porque no solamente es moda el tema de prendas, sino, no sé, artículos de arte, bueno, en fin. Esto es aplicable a muchos campos. No es solamente adquirir porque me gusta, sino a ojos cerrados, sino porque realmente yo sé que la moda como moda es una industria contaminante, y en tanto tengo en cuenta eso y tengo claro eso, entonces yo actúo de forma consciente, no por moda. Y es muy sencillo, y es muy sencilla pues como eh, pues explicar el por qué el ser humano actúa de esa manera, y es porque realmente nosotros siempre vamos a querer pertenecer a algo. Yo no quiero salirme de un grupo de personas, el pertenecer es una necesidad, ¿sí? Entonces yo quiero pertenecer a la gente que se moviliza de manera limpia, ¿sí? ¿Cuál es tu convicción? Esa es la pregunta. ¿La convicción te mueve por un tema de salud, o te mueve hacia un tema de ayudar al medio? Lo mismo, yo consumo moda de segunda, ¿por qué? Porque me encanta marcar la diferencia, porque quiero un estilo, o porque yo realmente sé que comprando moda de segunda estoy reduciendo muchísimo el tema del impacto con mi huella de carbono. Porque recuerden que la huella de carbono es esa huella del consumo finalmente. Y por último tenemos el tema de los productos locales, ¿sí? Ya estamos incrementando exponencialmente el tema de hacerle propaganda y de realmente consumir local. Y esto no es en vano, esto es porque consumir local ayuda a establecer una economía sostenible. ¿Por qué? Porque cuando generamos el recurso desde acá, desde lo local, no tenemos que estar pendientes o cobijándonos de otros países, de préstamos. Cuando dejamos que los recursos nos los administren en gran parte otras personas, ahí dejamos de ser sostenibles. Entonces, por eso el tema del boom del producto local, del consumir local, está tan fuerte, porque es una de las tendencias que cobijan el tema de la macrotendencia de sostenibilidad. Y aquí viene la última parte, y es la pregunta. Entonces, esta es mi pregunta. La tendencia, la macrotendencia de sostenibilidad, perdón, ¿es una tendencia o es una moda? Todas las prácticas que yo llevo a cabo enmarcadas en la sostenibilidad se me convierten en este momento en tendencia o moda. Esa es la pregunta que quiero como generarles y dejarles a partir de esta reflexión personal, porque todo lo que he hablado acá pues es de manera muy, muy personal, y también a lo que me he documentado. Pero entonces, toda esa práctica de consumir de mi propio cultivo, de disminuir el tema de pesticidas para el sembrado, de trasladarme en bicicleta, en patín, bueno, en lo que ustedes quieran que no influya pues como este término contaminante hacia mi lugar de trabajo, de estudio. El tema de consumir moda de segunda, el tema de fabricar productos a partir de ese hecho, el tema de cómo empezar a tener otros propósitos de vida y de prácticas saludables, porque aquí entran un montón de disciplinas que ayudan a mantenerte como en centro con la naturaleza y con tu centro, obviamente encontrar tu centro, encontrar tu esencia. Si todas estas actividades yo las estoy realmente haciendo porque soy consciente de esa idea de ser sostenible, o porque quiero estar en moda, ¿sí? Entonces yo me quiero volver, ¿cómo es que se dice? Se me bajó la paloma.
Pues yo me quiero volver ciclista de ruta porque no sé, le quiero empezar a dar un cambio radical al tema de cómo, pues como de mi metabolismo, le quiero ayudar como al cuerpo, sé que eso es salud, o porque me parece súper chévere el parche de irme con 10 amigos a subirme las Palmas, los que ven en Medellín, a subirme Palmas y tomarme en el Alto de las Palmas un chocolate y luego bajar, o sea, ¿qué me parece más? O sea, ¿yo por qué realmente estoy ejecutando eso? ¿Por el parche o por qué? Entonces, ahí es hacia donde quiero volcar como esta última pregunta y creo que he sido muy reiterativa con eso. Y ya, básicamente eso era lo que les quería como traer y compartir el día de hoy para que podamos entender y dar vía libre a lo que se viene de acá en adelante con todo este congreso que les trajimos. Muchísimas gracias.